Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar en Mérida, es un placer volver a compartir escenario en Extremadura y sobre todo es un placer ver ese proyecto, esa realidad que ha sido el primer Congreso Extremeño de Agroecología. Un proyecto de empeño, un proyecto de ilusión en el cual, pues, de tener en cuenta esa proyección que puede y que debe dar Extremadura hacia un modelo diferente de producción, de consumo, de realidad en el entorno agrícola y ganadero, pues yo creo que serán sin duda unos días y una acupuntura también preciosa para compartir. Dar también los buenos días a todas y a todos los que estéis al otro lado de la pantalla. La verdad es que es un gusto estar en este campus universitario y ver que hay contacto, pero también es un gusto saber que esto nos ha llevado a tener otros mecanismos donde la información y la proyección de estas fuentes de información pues pueden llegar a redes mucho más extensas, redes que de alguna manera hay que crear. Tenemos que trabajar, como se decía antes, en este entorno de red, y cuantos más lleguemos y más información se alcance, pues mejor. Yo en esta mañana os voy a hablar, por lo menos en un principio, del título que Ángel le puso a la ponencia, que era Potencial de la alimentación ecológica en el contexto local. Y con esta introducción luego daré pie a lo que a mí me gusta hablar, que es de esas diferencias, de ese valor que presentan los alimentos ecológicos frente a los alimentos convencionales. Para empezar, y ya que el título tiene esa conexión tan importante con el contexto local, algo que se vuelve esencial y sobre todo en el momento en el cual estamos viviendo. Pues voy a empezar con esta fotografía, que se ve muy poco, pero es la intención, que se vea poco. ¿A qué hace referencia? Fijaos, aquí hay un grupo de alimentos, alimentos que proceden de ese sector de la bollería industrial, alimentos con alto nivel de procesado, pero que es traducible también a cualquier otro grupo de alimentos que vengan de esta categoría. Pensemos en las pastas, pensemos en los alimentos que ya están en cuarta gama, un nivel de procesado alto. Estos alimentos, ¿qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos? Insisto, independientemente del sector en donde estén encubiertos. Fijaos, lo primero, son alimentos kilométricos, es decir, tienen que transcurrir mucha distancia desde donde se produce hasta donde se consumen. Luego son alimentos que muchas de las materias primas proceden de zonas donde la frontera de la deforestación cada vez es más grande para alcanzar tierras de uso agrario que además van a estar vinculadas a un proceso de monocultivo con un alto gasto de dependencia de insumos en fitosanitarios, en fertilizantes de procedencia química, que además van a incluir pues materias primas de origen ganadero, y que esa ganadería va a estar sujeta a un modelo intensivista, también aprovechando esos recursos procedentes de esas fuentes agotables del suelo, y que además se comercializan en un entorno apersonal. No hay contacto entre el que ofrece los alimentos, porque finalmente toda esta carga
que pongo aquí se comercializa como alimentos. Entonces no hay contacto entre quien ofrece el alimento y el que lo recibe. Algo que desgraciadamente hemos perdido en un periodo de tiempo cortísimo, porque hace unos 60 años esto no era así. Ni había contacto directo entre el que ofrecía los alimentos y el que estaba receptando esos alimentos. Evidentemente no teníamos este modelo de esos productos que se comercializan como alimentos, al cual también quiero sumar la alta cantidad de plástico, no solamente el plástico que puede venir en algún formulado interno en forma de aditivos, sino el plástico necesario también para ofrecer esos alimentos. Insisto que esto no pasaba hace años esto era diferente, y de hecho yo siempre comento pues algo que me hizo reflexionar. Mi abuela falleció y jamás pronunció palabras como hamburguesa, pizza, espagueti. Y hoy en día son los términos que nuestros niños y niñas están manejando como términos alimentarios. Eso tiene un peligro tremendo, un peligro cultural, un peligro gastronómico, un peligro también para la salud. ¿Por qué? Porque si todos estos problemas vinculados con el proceso de generar alimentos no son pocos, nos encontramos también que lo que contienen este grupo de alimentos, que se me ha olvidado también decirlo, pero que son consumidores de un alto nivel energético, de energía procedente de fuentes fósiles para que se generen, con muy poca mano de obra. Si esas cadenas de transporte de alimentos que salen del horno, las vemos ahí, y eso es un bollito que podría ser una galleta. Esa galleta hace esos 60 años pues las producía un panadero, las producía una persona. Hoy las produce una máquina que consume energía. Pero como decía, si todo esto ya no son graves problemas, ahora nos encontramos también con el problema añadido de que son alimentos que salen con la denominación de alimentos con calorías vacías. ¿Qué significa un alimento con calorías vacías? Que genera una alta cantidad de hidratos de carbono, va también cargado de una alta densidad de grasas, sobre todo grasas insalubles, y está carente de nutrientes vitamínicos, nutrientes de carácter antioxidante, nutrientes minerales, los nutrientes que van a ser esenciales para nuestra salud. Porque si nos generan calorías vacías, a continuación viene el siguiente problema: obesidad. Y detrás de la obesidad tenemos las enfermedades del siglo XXI. Enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades de cáncer, la diabetes tipo mellitus. Son enfermedades que en el momento actual ocupan una franja de gasto sanitario altísimo, y que es fácil prevenir si nuestra alimentación no procede de eso, si nuestra alimentación viene evidentemente de alimentos, de lo que significa la palabra alimentos. Y además, todo esto viene cargado de que para generar estas fuentes, como digo, por la necesidad del consumo energético, la necesidad de materias primas baratas, pues lo que estamos haciendo es consumir los recursos de las generaciones futuras.
algo que ya se ha puesto de manifiesto en los límites planetarios, y anualmente también se contabiliza pues esos recursos que estamos consumiendo, ya no solamente, insisto, para nosotros, sino para las generaciones futuras. Por lo tanto, tenemos que realizar un cambio, hay que hacer un giro, porque esa dependencia, que además tiene cotizaciones en bolsa, es que los alimentos, ahora incluso las materias primas, están cotizando en bolsa. Eso significa que son muy vulnerables, que alguien es capaz de jugar, porque la bolsa es un juego, alguien es capaz de jugar con algo esencial como es la alimentación y el derecho a la alimentación. Aquí aprovecho una reflexión de los días de confinamiento que Manolo y yo tuvimos, y el tema es el siguiente. ¿Recordáis cuando hubo la crisis de la demanda de mascarillas de material sanitario porque no llegaba el material sanitario? Incluso algún país como Turquía se quedó con material que podía llegar para España. En ese momento fueron mascarillas lo que estuvo en el quid de la cuestión. ¿Qué pasará cuando eso cambie a lechugas, cambie a manzanas? ¿De quién dependemos si los alimentos los dejamos en manos de terceros que vayan a jugar en la bolsa? Por eso tenemos que cambiar, por nuestra salud, pero también por nuestra salud ambiental, nuestra salud cultural, nuestra salud regional y nuestra salud local. Bueno, pues con esta introducción quiero llegar a esto. Tenemos un nuevo concepto que depende de cada una de nosotras, que es realizar un consumo de alimentos que tengan valores, y dentro de esos valores está el valor nutricional, pero también el valor social que juega un alimento en el entorno, el valor de salud. Y ahí es donde aparece ese nuevo concepto que es el de la nutrición ecológica. Por nutrición ecológica se conoce como esa definición, ese concepto holístico que considera todos los eslabones del sistema alimentario. No solamente la producción, sino cómo esos alimentos repercuten en el estado de salud y por lo tanto en la sanidad, cuáles son los costes medioambientales que genera la producción de alimentos y que son también los costes sociales que generan esos alimentos. Y todo eso se recoge en ese concepto holístico de nutrición ecológica. Y de eso va mi libro, de nutrición ecológica. Ahí es donde pongo en valor esas diferencias, tanto de valor nutricional como de efectos sobre la salud que pueda tener el hecho de consumir alimentos ecológicos frente a alimentos de producción no ecológica. ¿Y por qué? Porque es que la alimentación es fundamental en ese estado de salud. Casi en estos días lo estamos viendo, ¿no? Personas que son más vulnerables, pues esta dichosa pandemia se está cebando en esas personas, ¿no? Y las personas que parece que hay un estado de salud más adecuado, pues hay más resistencias. ¿Resistencias por qué? Porque las estamos generando en nuestro organismo, estamos cargando nuestras defensas, y esas defensas solamente las podemos cargar con nuestra alimentación. Los hábitos de vida también son muy fundamentales en todo esto, pero la principal influencia es nuestra alimentación. Fijaos por qué. Mirad, en el tema de cuáles las incidencias que la salud y determinadas enfermedades tienen en nuestra vida, pues eso nos viene marcado por dos cuestiones fundamentales. Uno, los factores genéticos, y otro, la acción ambiental. Son las dos cargas que tenemos
cada una de nosotras para esa resistencia que os comentaba anteriormente. ¿Qué ocurre con los factores genéticos? Pues que son o generan la susceptibilidad a las enfermedades. Esto nos marca, la carga genética lo que nos marca es la susceptibilidad que tenemos a las enfermedades. Y la acción ambiental, pues lo que nos marca es qué individuos genéticamente susceptibles pueden verse afectados por la enfermedad. Fijaos qué curioso. La carga genética que tanto se nos dice es que hay que controlar los factores genéticos, pues nuestra carga genética no ha variado prácticamente en 10.000 años. Genéticamente somos muy similares. Creo que es un 0,05% lo que hemos cambiado genéticamente. Por lo tanto, el que ocurra que algo modifique nuestra carga genética tiene que ser efectivamente eso externo que hace que se produzcan esas mutaciones y que nos genere. Y dentro de esas acciones externas, teniendo en cuenta que son acciones tremendamente dinámicas que generan mucho cambio en un periodo de tiempo corto, os decía, el caso de mi abuela, que jamás comió una hamburguesa y sabía lo que era, evidentemente, porque no estaba. Pues su alimentación era diferente y solamente habrán transcurrido esos 60 años. Ya han cambiado los hábitos alimentarios. Por lo tanto, eso va a tener una influencia alta en nuestra carga. Porque dentro de todas las acciones ambientales, la alimentación es la que hacemos al menos 3 veces al día. Por lo tanto, la acción que los alimentos tengan sobre nuestra incidencia al estado de salud va a ser altísima, altísima, altísima. ¿Y qué pasa con los alimentos? Pues primero, que han cambiado nuestros hábitos y segundo, que ha cambiado también la composición de los alimentos. Esta es una fotografía donde aparecen una serie de alimentos de origen vegetal, en concreto frutas, y lo que vemos a través de esas barras con mayor o menor índice es prácticamente en todos los casos detrimento, es decir, pérdida, en este caso de minerales, tanto en manzanas, en melón, minerales que son fundamentales para no solamente para tener esa carga mineral en nuestro organismo, sino porque muchos minerales son pequeños cofactores que influyen en las actividades enzimáticas y que ese nivel de enzimas va a tener también una repercusión en nuestros niveles de proteína y por lo tanto en nuestra estabilidad como individuos. Fijaos que es lo que ha ocurrido en una transición de 100 años. Es que este periodo de tiempo no es más largo de 100 años, prácticamente lo que abarca la revolución verde industrial. Pues que lo que hemos tenido es detrimento del valor nutricional, en este caso en forma de minerales. También están contabilizadas para las vitaminas, sobre todo la vitamina C. Hemos perdido la vitamina C de los alimentos. Y los alimentos que ya vienen muy mejorados genéticamente, pues han perdido la capacidad de acumular desde el punto de vista bioquímico esa vitamina, y también como los alimentos los recolectamos muy prematuramente, pues no llegan a alcanzar esos niveles de vitamina. Esto mismo ocurre para alimentos de origen vegetal. Aquí vuelve a ocurrir, volvemos a apreciar ese detrimento del valor nutricional en forma de minerales. ¿Y cuáles son esas causas que están haciendo que los alimentos pierdan el valor nutricional? Pues principalmente 4. Uno, el que os he comentado antes, recolectamos antes de que se alcance el punto de maduración. Si aquí tenemos el tomate o la manzana y este es el momento óptimo de maduración, aquí es donde se concentra el equilibrio de los nutrientes. Pues si en lugar de recolectar aquí, recolectamos aquí y nos lo llevamos a cámara,
todo este periodo de tiempo donde la fruta no ha estado en el árbol, donde las hortalizas no han estado en el suelo, pues es un periodo de tiempo donde se deja de absorber y desde punto de vista bioquímico pues se dejan de sintetizar esos principios activos. La segunda causa está en el suelo. Hemos perdido la fertilidad biológica de los suelos. Los suelos se están reponiendo con elementos minerales como el nitrógeno, el potasio, el fósforo, de forma mayoritaria y luego de forma puntual algún oligoelemento, pero esos elementos se quedan vacíos si no tenemos la fuerza biológica para hacerlos llegar a la planta. Eso no ocurre con un suelo orgánico. Los suelos orgánicos cuentan con todo ese perfil de microorganismos que facilitan la biodisponibilidad de los elementos para que las plantas lo puedan absorber. Y ahí tenemos ese segundo factor, la pérdida de la fertilidad, en este caso fertilidad biológica de los suelos. El tercer factor está en las largas distancias que recorren los alimentos desde origen a destino. Sobre todo en estas largas distancias lo que se pierde son sustancias bioactivas en forma de compuestos de carácter antioxidante y bueno, principalmente está ahí a falta de la cuarta o del cuarto factor altamente influyente, y es la sustitución que hemos realizado a través de estas mejoras genéticas que hemos ido buscando en el sector de la agricultura industrializada, que sean altamente productivas, y hemos eliminado todo un potencial genético bien adaptado a los suelos, a las zonas climáticas y al manejo de los agricultores y ganaderas, para sustituirlo por materiales altamente productivos. ¿Pero productivos de qué? Si hemos perdido minerales y hemos perdido otro tipo de nutrientes, como vamos a ir viendo. ¿Nutritivos en qué? Vamos a ir viendo. Bueno, pues, ¿cómo mejorar el perfil nutricional de los alimentos? Actuando sobre esos cuatro factores. Actuando sobre la fertilidad biológica de los suelos, actuando recuperando los materiales genéticos adecuados a cada territorio y a cada manejo de los agricultores, actuando sobre el respeto de las recolecciones, insisto, respetando el momento óptimo de maduración, y actuando sobre un circuito de proximidad entre producción y consumo. Cuatro factores donde se apoya la agroecología. Y por lo tanto el modelo agroecológico es capaz de devolvernos ese valor nutricional de los alimentos. Algo que yo vengo diciendo desde hace muchos años a través de los datos existentes, pero que aparecen reflejados en este último libro que se editó en momentos de pandemia, pero que bueno, ya está ahí a la luz, y que realmente lo que hace es recopilar con todo el panorama y teniendo en cuenta ese valor de la nutrición ecológica que comentaba anteriormente, pues recopilar todo ese perfil de nutrientes, cuáles son sus agentes influyentes en nuestra salud, y que no todos los alimentos son iguales. No queramos meterle a una lechuga un nivel de proteína que no le corresponde, que los niveles de proteína le corresponden a otros tipos de alimentos. Pues que seamos capaces de decir, no, es que la lechuga es un alimento refrescante, es un alimento mineral, es un alimento que también presenta unas fracciones vitamínicas, pero no queramos comparar una lechuga a un alimento proteico, porque no. Cada alimento presenta un perfil nutricional diferente y cada alimento hay que saberlo consumir también en un momento diferente. Y de ahí es donde nace la segunda parte del libro, donde pues
se hace una referencia a los grupos de alimentos con más repercusión en nuestra dieta, pasando por los cereales, las leguminosas, los lácteos, la carne, el pescado, las frutas y verduras, el huevo. Un recorrido, insisto, por ese abanico de alimentos que constituye nuestra dieta, y en todos los casos con valores comparativos de qué ocurre cuando el alimento procede de una fuente de producción ecológica y cuando procede de una fuente de producción no ecológica. Datos comparativos por pares, de los cuales pues os muestro aquí algunos ejemplos. Mirad, este hace referencia al valor de hidratos de carbono a través de los sólidos solubles. Ahí veis una relación de alimentos. Nosotras cuando trabajamos, si en nuestro discurso va el que la biodiversidad es tan importante para el planeta, pues mucho más para nuestra alimentación y mucho más para nuestro juego de trabajo. Trabajamos con biodiversidad. Cuando hablamos de naranjas, pues no nos gusta hablar de una naranja, sino de diferentes perfiles de naranjas, porque ahí está el juego, ahí está la gracia de encontrar esa diversidad en la composición. Y bueno, aquí lo veis en diferentes variedades de naranjas, desde las mandarinas, clemenules, navelinas, New Gall, tomate en verde, tomate en rojo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues esos valores que se presentan en ecológico, los valores que se presentan en no ecológico y la diferencia porcentual. Fijaos que excepto en algunos casos donde el valor porcentual es mejor para el no ecológico, pues también hay que ponerlo. Si es que si nos ha salido así, resultados son resultados, y por lo tanto ahí veis. Pero en general, los azúcares, los hidratos de carbono vienen con mayor diferencia para los alimentos de producción ecológica. Otro de los nutrientes con mucha polémica y mucho discurso es el de las proteínas. Mirad, aquí aparecen principalmente valores en proteína en alimentos de producción vegetal y luego aquí aparecen dos de producción ganadera. ¿Qué pasa con la proteína? Porque la proteína, nuestros valores nos indican que generalmente gana la producción no ecológica cuando son alimentos de origen vegetal. Cuando son alimentos de origen ganadero, no. Ahí gana el ecológico, pero en la producción vegetal gana el no ecológico. La razón está en la alta carga de fertilizante nitrogenado que se realiza en la producción no ecológica o convencional. Una fertilización por exceso que cuando la planta ya ha cogido todo el nitrógeno que tiene que coger, porque es que ya no va a coger más, incluso algo por exceso, lo que queda en ese suelo, siendo el nitrógeno un elemento que lo vamos a encontrar principalmente en forma de nitratos, esos nitratos van a lixiviar y van a formar parte de la contaminación de los acuíferos. Además, un nitrógeno que cuando llega a la planta también hay que tener cuidado, porque el excedente que no ha pasado a proteína se queda también concentrado en las vacuolas en forma de nitratos. Y muchas veces comemos lechuga y lo que comemos es un alto contenido en nitratos. A veces comemos acelgas y comemos un alto contenido en nitratos. Y de esto también se han hecho eco la comunidad sanitaria, recomendando pues a aquellos grupos vulnerables al tema del nitrato que reduzcan aquellos alimentos con alto contenido en nitrato. Cuando de normal una fertilización orgánica nos lleva a que los niveles de proteína que tengamos en los alimentos, como veis aquí, no sé, en el caso de la acelga, es que
Fijaos, en ecológico tenemos un 1,41 y en no ecológico 2,1. La diferencia porcentual que tiene de más el no ecológico en proteína, eso es carísimo. Carísimo por lo que estamos poniendo de más en el suelo, carísimo por la contaminación que está generando esos nitratos de más y carísimo por el alimento con una alta carga en nitratos que luego vamos a ingerir. No solamente nosotros, sino nuestros niños, que son personal susceptible a estos elementos químicos. Otro de los ejemplos que os ponía aquí es que nos empeñamos en que los alimentos tengan un alto contenido en nitrógeno y por lo tanto en proteína, pero es que lo importante no es la proteína como tal, sino la calidad de esa proteína. Y ahí nos vamos a esas fracciones de los aminoácidos, de los componentes esenciales de la proteína, y que tenemos que consumir la proteína por la calidad de esos aminoácidos que estén presentes en la proteína. Que eso es lo que está ocurriendo también en la producción convencional. Que los alimentos están saliendo con mucho nivel en proteína, pero esa proteína no es de calidad. Analizamos aminoácidos esenciales, en este caso en una colección de chufa. La chufa es un pequeño tubérculo que sobre todo en la zona del Levante se aprovecha para la elaboración de las horchatas y que se consumen ya casi de forma mundial. Y aquí hemos analizado aminoácidos esenciales y en aquellos casos donde tiene que ser mayor, pues es mayor para la producción ecológica. Y estamos viendo que esa calidad de la proteína pues es mayor en los alimentos proteicos. Otro de los nutrientes que también está siempre en la polémica es el tema de las grasas. En este caso, pues os comento lo siguiente. Tenemos que diferenciar siempre entre los lípidos de procedencia vegetal y los lípidos de procedencia animal. En la producción de lípidos procedentes de ganadería, ahí ya nos volvemos locos porque, sobre todo, los formulados en pienso que se les está dando a los animales intensivos son formulados que pretenden alcanzar mucho peso en un periodo corto de tiempo. ¿Y eso se alcanza cómo? Con mucha grasa. Con mucha grasa y además grasa de poca calidad. Y eso es lo que estamos encontrando en las grasas de origen animal. Luego os voy a poner algunos ejemplos. Y en las grasas de origen vegetal tenemos alimentos ricos en grasa, como los frutos secos, el aceite de oliva y por lo tanto la aceituna como materia prima procedente de tal. Y ahí ocurre lo contrario. Las grasas presentes en los alimentos de origen ecológico son grasas saludables y además ayudan también a otras cuestiones como son, en el caso de la almendra, aquí lo veis para 4 variedades diferentes de almendra: largueta, comuna, guara y comuna guara. Pues fijaos cómo en la gran mayoría de los casos, cuando es de procedencia ecológica, es en verde, lo ecológico siempre lo pongo en verde, pues encontramos mayor nivel de grasa. ¿Qué le hace esa grasa a la almendra? Que tenga mayor palatabilidad. Pero además es que el perfil lipídico de la almendra, los ácidos grasos que formulan esa grasa de la almendra son ácidos grasos mucho más saludables. En este caso os lo muestro también en el caso del pescado, pues como intentamos analizar ecológico frente a no ecológico, pues nos tenemos que ir a lo que se está produciendo en ecológico, y en este caso procede de piscifactoría. Los que tenemos por la zona del Levante es la dorada, la lubina,
Luego por la zona del norte ya se están produciendo otros, o el mejillón, pero en este caso pues os muestro un resultado que hemos obtenido con lubina, donde pues lo mismo, hemos analizado todo el perfil nutricional, pero aquí os lo muestro como la grasa, y además hemos hecho otra cosa también. Incorporar en el análisis el estudio de la grasa con la piel o sin la piel, porque nos dicen, no, es que lo que está ahí en la piel es importante, hay que comerse la piel. Bueno, pues a nivel de grasa os digo que no es tan importante como el consumo de la piel, porque es una grasa subcutánea y en este caso acumula bastante nivel de ácidos grasos saturados. Del perfil comparativo, pues ahí lo que veis son muchos números, yo os los resumo. Aquí con estos... no sé, aquí, con estos parámetros de aquí. La calidad de la grasa en relación con esos omega 3 frente a los omega 6, el perfil de monoinsaturados y de poliinsaturados, y más en este tipo de alimentos como son los procedentes del pescado, nos dan un nivel de grasa mucho más saludable en la procedencia ecológica que en la procedencia no ecológica. En la carne, como os comentaba, en este estudio lo que hicimos fue analizar nutricionalmente en los alimentos ganaderos, pues siempre nos fijamos en cuáles son los nutrientes más mayoritarios. Venga, la proteína y la grasa. Dentro de la proteína, a ver cuál es el perfil de esa proteína, y dentro de la grasa, cuál es el perfil de esa grasa, por los nutrientes de calidad. Entonces, en este estudio, pues analizamos un tipo de hamburguesa. Estos proceden del mercado, ¿eh? En este caso, así como los demás venían de las fuentes de origen, esto es ya, como es un producto que ya está elaborado, pues viene del mercado. Este es un tipo de hamburguesa ecológica. Estas de aquí son convencionales, y fijaos que ya simplemente por el color, por la presencia, ya vemos ahí diferencias, ¿eh? Analizamos la proteína y encontramos que en la hamburguesa de procedencia ecológica el nivel de proteína está sobre el 18%, valores adecuados, pero en el caso de las convencionales nos encontramos con unos niveles del 14%. Lo que no tiene de proteína lo va a tener de grasa, si es que ya se ven en las fotografías. Ahí nos encontramos en esta de aquí casi con un 12% de grasa, en esta un 6,5% y en esta un 1,22%. Fijaos, vamos a traducir eso a la ingesta, vamos a traducirlo. Si un niño un día come este tipo de hamburguesa, por cada unidad de grasa que consuma con esa hamburguesa, solo está recibiendo un 1,15 de proteína. Pero la madre se lo pone porque dice que es un alimento proteico, que tienen que tomar esos alimentos. Pues a la par, prácticamente a la par, está comiendo proteína y grasa. Si el niño come esta hamburguesa, la niña come esa hamburguesa, por cada unidad de grasa 2,22 de proteína, y si come la hamburguesa, por cada unidad de grasa casi las 15 unidades de proteína, un ratio adecuado. Con estos ratios, ¿dónde acabamos? Como veíamos antes, en la obesidad, y un niño obeso en el presente es un enfermo crónico en el futuro, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen todos los responsables de salud. Por lo tanto, hay que controlar qué tipo de alimentos, de dónde vienen esos alimentos y qué contienen esos alimentos si realmente queremos un estado preventivo de salud. Y además, como os decía, está el tema de la calidad de la grasa, que esa grasa que es mayor, pero además, ¿qué es lo que conlleva? Pues cuando nos vamos aquí a la suma de los poli, de los mono y de los saturados, lo que encontramos es que la grasa de procedencia ecológica tiene un nivel de mono y de poliinsaturados alto frente a los saturados, mientras que en las de procedencia no ecológica los niveles de saturados son los que predominan. Por lo tanto,
ahí tenemos luego las repercusiones que puede llevar. Pero no nos quedamos solo aquí. ¿Por qué en este caso, en estos estudios, nos hemos centrado en alimentos de mercado? Pues porque en el caso de este tipo de hamburguesas ya vienen como preparados cárnicos. Una cosa es coger la carne y que te la trituren en la carnicería y hacer la forma, pero otra cosa es cómo se comercializan con esa primera fotografía que os puse al inicio, todo ese procesado tecnológico que llevan los alimentos. Pues las hamburguesas ya están en el concepto de preparado cárnico. Como preparado cárnico, ahí ya pueden llevar la inyección de cualquier cosa, la carne, la grasa, pero pueden llevar otras fuentes de proteína, proteína láctea, proteína procedentes de la soja, y pueden llevar aditivos. Claro, si ya son preparados, ya pueden llevar esa parte de las moléculas químicas que nuestros abuelos no conocieron, pero que ya conviven con nosotros. Son los aditivos alimentarios. Y en este caso, el aditivo que está ahí por predominancia son los sulfitos. Los sulfitos se les incorpora para que el color procedente de la oxidación que sufre la carne pues no sea tan manifiesta y queden esos colores más rosados que veíamos en la hamburguesa. Aquí lo vemos en la reacción química que genera. Estas serían las dos fuentes de la carne no ecológica, que como tienen sulfitos reaccionan ante un reactivo químico, mientras que la carne no de procedencia ecológica no reacciona con el indicador químico, que es de color verde, y mantiene la reacción. Es decir, que con esa carga que veíamos en la primera diapositiva de todo lo que conlleva, hay que sumarle además la incorporación de esas sustancias químicas que jamás estuvieron en nuestra cadena trófica, sino que se han introducido con la industrialización de los alimentos, haciendo que los alimentos sean más perdurables, haciendo que los alimentos cambien algunos valores organolépticos como texturas, colores, etc. Y nos acostumbramos a que una mermelada de fresa sea roja fosforita cuando no tiene que ser. Tiene que tomar un color burdeos porque la adición de los azúcares o los azúcares internos cuando se caramelizan en la formación de la mermelada, pues tienen que acabar con esos tonos de la caramelización. Reacciones de Maillard y cosas de esas que ocurren. Otro de los conceptos que os quiero transmitir en esta mañana es el tema de que en los alimentos, sobre todo en los alimentos de origen vegetal, nuestro sistema de fertilización con alta carga de nitrógeno lo que está haciendo es que acabe en mayor nivel de agua. ¿Por qué? Porque como el nitrato es una molécula química altamente soluble en agua, cuando la planta lo absorbe, absorbe el nitrato, absorbe el agua. Y finalmente acabamos con este perfil. Fijaos, esto es altamente reproducible a todo el ratio de alimentos. Los alimentos de producción convencional alcanzan mayor contenido en agua. ¿Eso qué coste tiene? Principalmente los siguientes. Lo que tenemos de más de agua no lo tenemos de materia seca, porque en la materia seca, que es por la diferencia, es donde tenemos los minerales, las vitaminas, los hidratos de carbono, los nutrientes. Lo que vemos aquí. Fijaos que aquí aparecen niveles de materia seca para un
unas matrices alimentarias diferentes, en ecológico, en no ecológico, y como veis aquí, las diferencias a favor en materia seca de los alimentos ecológicos. Tienen mayor contenido nutricional simplemente por la diferencia, no tienen tanta agua. La segunda lectura que tiene el tema del agua es el sabor. Las sustancias responsables del sabor, si están diluidas en más nivel de agua o en menos nivel de agua, pues donde las vamos a apreciar más es en este menor nivel de agua. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que los tomates de ahora no saben? Pues muchas veces no es solamente por el modelo productivo, sino porque esas sustancias responsables del sabor se encuentran más diluidas en la mayor cantidad de agua que conllevan. La tercera lectura es lógica, está relacionada con el precio. ¿A qué precio pagamos el diferencial de agua que encontramos en las lechugas convencionales, en los tomates? Pues al precio de mercado de tomates, de lechuga, de tal. Y eso lo pagamos. Pagamos ese diferencial de agua. También de forma colateral pagamos la carga medioambiental de ese mayor exceso de agua que tienen los alimentos. Otra de las lecturas está en el rendimiento. Fijaos, y esto también lo digo por esta zona del Segura que tiene, del Guadiana, que tiene tantísima trayectoria en la industrialización de los alimentos. Y si el objetivo que tenemos es producir un tomate frito y nuestro tomate, nuestra materia prima, viene con ese 10% más de agua, ese 10% más de agua para la elaboración de la conserva, es un 10% de agua que tenemos que eliminar. Y por lo tanto, de más, y por lo tanto, más energía puesta en juego para la elaboración, para la eliminación, menos rendimiento en el proceso de transformación, y eso está ahí. Y otra de las consecuencias importantes está en la conservación. Si pensamos, alimentos que tienen un alto contenido en agua, como lechugas, tomates, la conservación, la poscosecha de forma natural es cortita, porque en ese alto contenido en agua pues están relacionados todos los microorganismos que favorecen los procesos de pudrición. En alimentos más secos, como pueden ser los granos, esos procesos se ralentizan más y la conservación natural es más ancha. Bueno, pues fijaos en estas dos fotografías. Bueno, son secuencias de fotografías, donde tenemos un fruto de naranja, navelina, procedente de cultivos ecológicos y otros procedentes de cultivo convencional. En estos estudios de conservación lo que hacemos, aparte de analizar antes y después, pues es ver también cómo se comporta, y solamente comportamiento visual, no lo sometemos a nada más. Temperatura ambiente en el laboratorio, y qué vamos observando. Mirad, esta es la fruta en la semana 1, esta la 2, la 3, la 4. Fijaos cómo la piel de la fruta de procedencia convencional está perdiendo ya vitalidad. Aparecen las primeras necrosis. En algunos casos ya estamos viendo la presencia de los hongos. Esta es la semana 13, 14 y 15. Esta fruta en la semana 5 o 6 ya no alcanzaba los ratios de calidad externa que nos piden en los mercados. Esta fruta hasta la semana número 13 no empezó a tener necrosis, y además fijaos cómo las necrosis aparecen de forma diferente en una fruta y en otra, mientras que en esta ocupan toda la superficie de la fruta, de la cáscara. En este caso la necrosis es entre los polos, donde mayor intercambio hay entre el interior y el exterior. Aquí aparecen algunos hongos, como os decía. Esta fruta, a no ser de la necrosis polar, no tiene ninguna. 13
13 semanas no es un tiempo, 15 semanas de total del estudio, 13 para que aparezcan eso, no es un periodo de tiempo donde la fruta pueda estar en los lineales, pero sí que es un tiempo de estudio que nos permita sacar determinadas conclusiones. Estudios que hemos hecho también con hortalizas de hoja, como col, en las frutas lo hemos evaluado también en la manzana y observamos las mismas cuestiones, ese mayor periodo de conservación natural de las frutas de procedencia ecológica. Y en las carnes, bueno, pues en las carnes también hemos hecho estudios, ya sabéis que las carnes van exudando determinados líquidos, Lo que hemos observado es esa pérdida de los líquidos y está relacionada, en este caso analizado por la pérdida por goteo que generan las carnes bajo condiciones controladas, y lo que hemos observado es que las carnes convencionales realizan más goteo, tienen más pérdida de agua que las carnes de procedencia ecológica. Eso luego, si lo traducimos a la elaboración, es una observación que seguro algunos tenemos en nuestra retina. Coger un trozo de carne convencional, ponerla en la sartén y que empiece a reducirse soltando los líquidos. Pues lo tenemos ahí, de esos líquidos que quedan ahí retenidos por causas diferentes a las que ocurren en los alimentos de origen vegetal, pero que ocurre también. Bueno, en el caso de los contenidos minerales, pues volvemos a encontrar mayor contenido en los de procedencia ecológica, aquí lo veis también con matrices amplias de alimentos. En el caso de las vitaminas, esto es una gráfica con la vitamina C en diferentes variedades de frutos cítricos, y volvemos a encontrar también mayor concentración en las de procedencia ecológica. Vitamina C que pues también la encontramos de más en el caso del tomate, y como os decía antes, nos gusta trabajar con biodiversidad, nos gusta trabajar con esos materiales que la naturaleza tiene el placer de darnos de forma natural, en el caso del tomate, en el caso de la berenjena, donde también hemos hecho muchos estudios, en este caso vinculado con las sustancias de carácter antioxidante que presentan las berenjenas, principalmente de compuestos polifenólicos, que también son altamente interesantes y que vais a ver también unas tablas representativas. Diversidad genética en el caso del capsicum, en el caso del pimiento, donde además hemos trabajado en frutos en verde y frutos maduros, ya que el pimiento es una hortaliza, una fruta, pero que consumimos como hortaliza, que se consume en ambos estados, en el inmaduro y en el maduro, y que principalmente son frutos que se caracterizan por un alto contenido en vitamina C y en compuestos de tipo carotenoico cuando ya están en verde, o de tipo clorofílico cuando están en su estado rojo o en su estado en verde. Conclusiones, pues que los frutos cuando están en su estado maduro alcanzan niveles de vitaminas significativamente superiores a los ecológicos frente a los convencionales. Y como os decía, los compuestos polifenólicos, que son sustancias que nos generan niveles de defensas iguales que a las plantas y que además solamente se sintetizan en estos alimentos de origen vegetal. Empiezo por el principio. Los compuestos polifenólicos son componentes de naturaleza antioxidante que se acumulan y se sintetizan, por tanto, en los alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque son la respuesta defensiva que tiene la planta ante cualquier estrés. Un estrés oxidativo o un estrés que pueda venir de insectos, los estreses bióticos, o estrés abiótico, un estrés salino, un estrés hídrico. Ante esos estreses,
La planta se defiende, y se defiende generando estas joyas que son los compuestos polifenólicos. Los animales solamente tenemos capacidad de acumular los componentes polifenólicos, pero no los podemos sintetizar. Es decir, que cuando se analizan en carnes y aparecen, o en lácteos, y aparecen polifenoles, es porque los animales han estado sometidos a una alimentación más rica en estas sustancias y por lo tanto ya genera mayor carga antioxidante. Con los antioxidantes aquí tenemos, por lo menos hasta el momento, consenso entre la comunidad científica de que los alimentos ecológicos generan mayor contenido antioxidante. ¡Pua! Genial. Además esto ya está así publicado, porque son, desde el punto de vista productivo, en los vegetales, son producciones que están sometidas ligeramente a mayor estrés. Por lo tanto, luego se traduce en ese mayor contenido de compuestos polifenólicos. ¿Y esto luego qué genera? Pues lo que genera es esa capacidad antioxidante total, medida como niveles de todas las sustancias que van a generar esa capacidad antioxidante. Y aquí, fijaos que también introduzco alimentos de origen ganadero, como veis, carne de vacuno, de diferentes cortes. ¿Por qué? Porque los animales lo han comido y luego pues generan alimentos con esa mayor capacidad antioxidante. Y si nosotros comemos esos alimentos con mayor carga y mayor capacidad antioxidante, ¿qué ocurre? Pues que estamos acumulando en nuestro organismo esa mayor defensa ante el estrés oxidativo que estamos todos los días expuestos al mismo, y por lo tanto estamos generando más defensas ante esos estreses que ocurren. Y otra de las cosas que también hemos hecho es pues preguntarnos si los alimentos ecológicos no solamente nutricionalmente son mejores, sino si responden a mejor palatividad, a mejor respuesta organoléptica. Este estudio fue muy bonito porque lo llevamos a cabo en un colectivo con profesionales de la gastronomía de alto standing, hablo de las estrellas estas. Había productores, estaban también empresarios del sector agrario, bodegueros, había de verdad un grupo bastante representativo. Y entonces sometimos diferentes alimentos, algunos precisaban de una transformación previa, como veis aquí el huevo o la carne de pollo, y otros no, otros se realizaron la cata en fresco. Entre los alimentos, pues aparte de los que os pongo aquí, donde estaba el pimiento, las frutas, manzana, cítricos, luego de origen ganadero, pues como ya os he dicho, el pollo, el huevo, algunos transformados como lomo o el jamón, y se valoraron diferentes criterios de carácter organoléptico, como el sabor, lógicamente, el juicio global, la textura, la palatividad, en el caso de que sean alimentos que generen palatividad, como los grasos, si presentaban textura arenosa, si eran unas texturas más crujientes, todas esas cuestiones que luego nos dan el perfil organoléptico o sensorial del alimento. Bueno, eso lo representamos en estas gráficas que veis aquí, las de araña, y en verde el ecológico y en anaranjita el convencional. Los alimentos ecológicos se valoraron en todos los atributos organolépticos que se contabilizaron ahí
de forma mejor y mayor que los alimentos de procedencia convencional. Y en este caso, no os penséis que se cogieron alimentos de baja categoría en convencional, no, no, no. Alimentos de alto standing, y la percepción sensorial en un conjunto amplio de consumidores fue, pues como veis aquí. Y a veces con bastantes diferencias. Por ejemplo, en el caso del lomo fue muy curioso. En otros casos, como en el del huevo, pues estaban más ajustados, pero porque falta también educación, porque nuestras memorias, tanto nuestras memorias, las que percibimos por aquí, como las que tenemos en la parte de nuestro cerebro, pues no tienen determinados registros, y entonces nos falta también una base de comparación. Pero bueno, hace falta trabajar con los niños para que vayan recuperando determinados sabores, que no se dejen engañar por esta plano o estos resultados planos que tienen sensorialmente los alimentos convencionales, y que aprendan a diferenciar, porque eso les hará también ser consumidores de mayor respeto. Y ya para finalizar, yo quiero dar la receta en formulado de ingredientes, ¿eh? Este formulado para mí tiene que ser unos alimentos agro, es decir, que tengan muy presente el ámbito rural, porque es esencial construir alimentos pensando en el mundo rural y quién vive en ese mundo rural. Otro de los ingredientes básicos para construir los alimentos esenciales es que tengan procedencia ecológica, por todos los valores que hemos visto anteriormente, que sean lógicos, es decir, que no nos construyan alimentos plásticos, alimentos kilométricos, sino que tengan ese razonamiento lógico, y por lo tanto que sean agroecológicos. Y con esto deciros que aquí no se rinde nadie, que estamos en esta lucha, este homenaje a Quino, y que ha sido un placer compartir este escenario con vosotros. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, claro. Para eso estamos aquí. Claro que sí. Si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, encantada de contestar. Claro que sí. Empiezo rompiendo el hielo. Ayer escuchaba, ¿sí? Necesito micro, sí, porque sale. Ayer escuchaba que la relación de la vitamina D con la exposición al COVID o a la enfermedad, o sea, a la enfermedad, no al coronavirus, sino a la enfermedad. Que además se había apuntado desde muy principio que podía estar muy relacionado, por eso la diferencia esa de cómo está afectando a países del norte y a países del Mediterráneo. Y ayer ya parece que están avanzando en esa línea y que sí que están probando con suplementos de vitamina D para ver cómo se desarrolla la enfermedad o la gravedad que puede tener la enfermedad en las personas. Y impresionante, la vitamina D está relacionada con la exposición solar, pero países como España somos deficientes en vitamina D. Total. ¿Qué causa atribuirías, o si pudieras atribuir a lo mejor alguna causa alimentaria o relacionada con nuestra alimentación, por ejemplo? Pues la pregunta es difícil, ¿eh? Ya. La pregunta es difícil porque tampoco la causa-efecto está bien relacionada.
Lo que sí es una realidad es lo que has comentado. Hoy en día, si nos hicieran un análisis de vitamina D a la población, aparecería no solamente en la parte del Mediterráneo, sino también en la parte del norte. Es la deficiencia más mayoritaria que tenemos toda la población, la vitamina D. Y además, como bien indicabas, no es una vitamina que esté totalmente relacionada con la alimentación, sino que necesitamos esa exposición solar para que la síntesis se realice. Hay determinados formulados de vitamina D que están ya ahí y que la vitamina D, donde tiene la síntesis principal, es entre la interfase de nuestra piel. Por eso es importante la exposición solar. ¿Qué ocurre? Que en países donde este problema ya se vio con mucha antelación, justo por la falta de exposición solar, pues se adelantó mucho con los suplementos vitamínicos en vitamina D, y además formas que han simulado ya la vitamina D sintetizada de forma natural, algo de verdad muy difícil de conseguir, pero lo han conseguido. Hay ya unos formulados que alcanzan esos niveles de forma muy alta, y esos grupos de población con ese nivel de exposición alto a la falta de vitamina D, pues ya los han estado suplementando, pero de forma rigurosa, como medicina preventiva en determinados países del norte. ¿Qué ocurre? Que eso en España no se está haciendo. En el norte, insisto, que ya se ha estado realizando, y a lo mejor ahí pueda venir ese menor efecto que está teniendo. Otro de los efectos que pueden estar pasando en España es ya The Lancet ya ha lanzado todo lo que ha tenido que lanzar, y yo qué sé, ahí pongo muchos interrogantes y muchos signos de admiración también, Pero sí que es cierto que nuestra alimentación tiene una dependencia de determinados grupos de alimentos que están ahí vinculados, y sobre todo con alimentos lácteos, porque la vitamina D está muy contenida en ese grupo de alimentos de origen lácteo, con otra causa vinculante, y es que esa vitamina necesita un flujo graso para entrar. Es decir, que necesita los lípidos para la entrada en nuestro organismo, y lo necesita. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ocurre es que nuestra entrada de lácteos es altamente procesada. Nosotros ya no tomamos leche. El capítulo de la leche es tema. ¿Por qué? Porque lo que estamos tomando son procesados de la leche. La leche que nos llega al mercado es una leche estandarizada, que ha pasado ya por procesos de esterilización, procesos donde se ha regulado los niveles de grasa que tengan que tener. Luego esa grasa la guardan para otras cosas que hace la industria alimentaria, pero es un alimento estandarizado. En esos procesos de eliminación de la grasa, la exposición a la cual se ha sometido, además de la extracción, está relacionados con la pérdida de la vitamina D. Puede ser. Es que además faltan estudios, pero podría ser una de las causas. Sí. Vamos a poner el micro porque así lo escucha la gente que está en el... Ah, claro. No sé si hay alguna pregunta también. ¿Se oye? Sí. Juan Carlos. Muchas gracias, luego las cosas. Gracias. Una pregunta. Como bien has comentado, hasta hace muy poquito la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo en algo
que ya veníamos viendo, que era la mayor presencia de antioxidantes, vitamina C en el producto eco. Pero sin embargo, el discurso formal todavía no lo ha comprado. No. Tenemos sociedades científicas, yo que trabajo en el ámbito del mundo sanitario, pues no encuentro ninguna proyección de este discurso. Y es más, quería hacer esa reflexión contigo, ¿qué te parecía? Tenemos nutricionistas muy mediáticos, boticarias muy mediáticas, en la que cuando vas a sus artículos y cuando hablan de estos temas, parece que los que consumimos en eco somos una secta idiotas que compramos a un precio más caro y sin ninguna base científica. ¿Cómo hacemos con esto? Sobre todo en personas que nos dedicamos a la educación para la salud, llevar este mensaje, pues te lo rompen rápidamente. Sí, sí. Lo primero, el mensaje de Mafalda, ¿eh? Aquí no se rinde nadie. Entonces, la lucha sigue educando y formando en esos ámbitos que son evidentemente necesarios, ¿eh? Y ¿qué pasa con la comunidad científica? Bueno, pues como en todo, estamos divididos, como en todo, ¿eh? A lo mejor tendría que haber más consenso, pero es que nos faltan estudios. Es que tengo un trabajo que fue procedente de una tesis doctoral, donde hicimos un análisis de cómo se había repartido con el quinto, con el sexto y con el séptimo programa marco europeo los fondos en investigación. ¿Qué es lo que hemos visto? Solamente en agricultura, solamente en el sector de la agricultura, porque si nos contamos toda la investigación europea, pues ahí el tema del espacio es el que gana. Es que gana querer conquistar Marte y no estamos respetando la Tierra. ¿Qué? Cosas ilógicas, ¿no? Bueno, pues en esa distribución de cómo venía el gasto en investigación en agricultura, lo que veíamos es que solamente en el sexto programa marco, los fondos que dedicaron al estudio y a la promoción de investigación en agricultura ecológica alcanzó un 12%. En el quinto fue de un 4% y en el séptimo de un 6%. Nada más. Todo lo demás está vinculado al gasto en investigación en otro modelo de agricultura, pero además con otro factor condicionante, y es que si el sector de la biotecnología, que estaba también marcado, en el quinto programa marco ocupaba un 10%, en el séptimo programa marco ocupó el 88%. ¿Dónde se han puesto los empeños en la investigación? En la biotecnología. Yo no quiero decir que la biotecnología sea el enemigo de la agricultura ecológica, porque hay algunas cuestiones biotecnólogas que creo que están ahí, que tendremos que aprender, pero no se puede, sobre todo, diferenciar así. Y en el ámbito de la salud, si en el sector productivo ya pasa lo que pasa, en el sector de la salud, donde ahí el objetivo es medicar, porque con todos mis respetos es lo que se está haciendo, y además es que permitidme que esto es evidentemente mi opinión. ¿Cuántas veces hemos oído que el Estado, la sanidad española era buenísima, buenísima, buenísima? Y nos hemos visto como nos hemos visto. ¿Qué es lo que era bueno en España? Pues un sistema curativo, pero no un sistema preventivo de salud. Y es mi opinión, ¿eh? Entonces, es que se ha puesto de manifiesto que lo tenemos debilitado porque no hemos creído en él. Hemos creído en esa medicina curativa. Y desgraciadamente, el sector de la sanidad lo tenemos muy polarizado en ese sentido, en el de la curación y no en el de la prevención. La prevención viene por ahí. Si es que os lo ponía en las primeras diapositivas, si es que nuestra exposición a la enfermedad
nos viene marcada por el medio, no nos viene marcada por la genética. La genética es una carga es la que evidentemente genera el camino, pero luego el camino es el que nos marca realmente la exposición a la enfermedad. En los últimos años son muy puntuales los estudios que han salido de la causa-efecto, alimentación ecológica y estado de salud. Y ante ello hay un estudio francés que es el Nutri-Santé, que se realizó con fondos europeos. El número de años fueron 5. Han salido artículos muy interesantes, y el trabajo que a mí me parece de mayor lucidez es en el que han estado trabajando con un grupo casi de 70.000 personas, algunos enfermos de cáncer, otras personas sanas, diferenciadas por género, diferenciadas por rangos de edad. O sea, un estudio clínico como tiene que ser. Y además muy multidisciplinar, porque hayan contado con gente de la Sorbona, han contado con diferentes universidades. Resultado y conclusión del estudio: la alimentación ecológica puede disminuir un 25% el riesgo de padecer cáncer. Yo lo digo porque está publicado, y está publicado en una revista científica de alto valor. ¿De acuerdo? Porque luego dicen, oh, y es que la doctora Raigón dice que yo lo digo porque está publicado. Ya está. También hay otras cosas, y voy a aprovechar para decirlo, que la Unión Europea ya trabajó hace tiempo para ver esta polémica, ¿no? Porque no deja de ser una polémica, si los alimentos ecológicos eran o generaban más sobre la salud, sin menos, sin... Bueno, llegaron a la conclusión de que sí, de que hay trabajos donde niños que comen alimentos ecológicos disminuyen 9 veces la carga en fitosanitaria que eliminan por orina. Pues eso tienen repercusiones importantes. Y luego cuando llegaban a otros casos, como por ejemplo en adultos, encontraban que es cierto que los consumidores ecológicos presentaban un perfil de salud mejor, pero es que son personas que tienen también otros hábitos de vida. Son más saludables porque realizan más ejercicio físico, suelen realizar una ingesta de frutas y de verduras mayor, de granos y de cereales integrales, suelen no suelen ser fumadoras, pues que también, pero digo, jolín, pues si yo soy consumidora ecológica y estoy dentro de ese grupo, jolín, qué buena que soy, ¿no? Porque estoy ahorrando un mogollón en el sistema de salud y simplemente lo estoy haciendo con mi prevención, que es la alimentación. Bueno, pues de esos estudios también hay muchos. Ya no solamente es que los haya, sino que es la coletilla que muchos trabajos dicen, bueno, esto sí hay una causa-efecto, pero es que son otras cuestiones las que van acompañado en el consumo de alimentos ecológicos. Bueno, 2 preguntas. Una tiene que ver con lo que has dicho de la vitamina D. No entiendo bien que si la vitamina D se sintetiza a través del sol y el sol nos sobra, ¿por qué tenemos ese déficit? No lo entiendo. Y la otra pregunta es, ante la dificultad de acceder a los productos ecológicos y de cercanía de la realidad, porque bueno, aquí estamos cerca, son ciudades pequeñas, pero en grandes ciudades, que es donde vive la mayoría de la población, ¿qué opinas de los suplementos vitamínicos? Están de moda y ¿qué tanto se recomienda? Voy a empezar por la segunda, ¿vale? Y así pues podemos llegar a la primera, si soy capaz de contestar a la primera. Pero a la segunda lo que te diría es que ¿qué mejor suplemento vitamínico, en este caso de vitamina C, que una naranja? Y una naranja rica. Es que los suplementos vitamínicos están bien cuando hay una situación de riesgo, ¿no? Como puede ser una
anemia y que están ahí y que por lo tanto hay que pasar al recurso. Pero creo que es mejor llegar a la prevención, y esa prevención que venga por tener una dieta variada. Lo primero es que la dieta tiene que ser variada, y lo segundo, pues una dieta que tenga una composición acuerdo a lo que tiene que tener. ¿Por qué quiero yo una lechuga con alto contenido en proteína si ese valor de proteína diferencialmente es muy poco para lo que es la lechuga? Y hay que buscar otras fuentes de proteína como el grano o la carne y el pescado, en el caso de ser consumidores de carne y de pescado. Esa es mi opinión. Entonces, pues, que los suplementos están bien, pero cuando hay una necesidad extrema. No creo yo que tenga que ser ese día a día. En el caso de la vitamina D, pues de verdad que es que no sé, porque es una vitamina que, como digo, necesita la radiación para su síntesis. Nuestra vida hoy en día está menos expuesta a los agentes externos. Pensar si somos trabajadores, trabajadoras, ¿qué es lo que hacemos? Nos levantamos a las 6:30 de la mañana, nos empezamos a duchar, tomamos el primer desayuno, nos vamos al trabajo casi de noche, nos metemos en una fuente cerrada de luz natural, salimos a lo mejor media horita, ahí sí salimos, pero si no, seguimos estando bajo la luz artificial. Nos vamos cuando ya empieza a caer la tarde y nos metemos en casa sin otra fuente de luz natural. Entonces es posible que los hábitos de vida que estemos llevando sean poco adecuados y que necesitemos más exposición, más vida al aire libre. Es muy posible. Y tener en cuenta también que cuando decimos que nos falta, es porque se han hecho estudios en muchos grupos de población, los del norte, los del sur, y como los del norte ya vieron tal, pues dijeron, venga, aquí hay que actuar, y ahí les pusieron el suplemento. Pero estoy convencida que lo que necesitamos es más vida exterior. Con 40 grados de difícil. Asomamos la patita. ¿Alguna pregunta más? Hola, bueno, nada, simplemente escuchando las reflexiones de las compañeras me viene a la mente este caso tan manido ya de los superalimentos que fue el Golden Rice, ¿no? Aquel arroz dorado que hicieron en los 90 que prometía tener tanta provitamina, ¿no? Carotenos, ¿no? Vitamina A, Sí. que al final se demostró que no contenía realmente. Ya. Y precisamente quería engancharlo con el reciente premio Nobel de Química, estas dos biotecnólogas, ¿no? que inventaron estas herramientas de edición génica, y curiosamente el primer argumento, que antaño era el que primero no encabezaba y justificaba este tipo de herramientas, esta vez es el de la parte agrícola, ¿no? De producir cultivos resistentes, más resilientes, que usan también esta palabra ahora en biotecnología, Sí. y por supuesto también con mayores contenidos en nutrientes. O sea, seguimos engordando, ¿no? esta mentira, esta falacia al servicio de las biotecnológicas, y quería saber tu opinión como técnica, ¿no? Y como científica de este reciente Nobel. Bueno, yo con las decisiones que toman otros no me voy a meter. Las puedo respetar y es lo que hay, ya está. Evidentemente son dos mujeres que han hecho mucho trabajo, que tienen una carga de trabajos científicos ahí acumulada que es tremenda, la que yo necesitaría 3 vidas para llegar a producir la cantidad científica que tienen estas mujeres ahí acumuladas. Pero es verdad que como lo que se ha potenciado también son trabajos en biotecnología, han sido más fáciles de publicar, han tenido también más medios económicos para realizar esos trabajos y por lo tanto ahí están. Otra cosa es que me preguntes si puedo creer en
en esas respuestas, en esas respuestas biotecnológicas para aplicar luego al modelo de agricultura. Se está trabajando a nivel de laboratorio y se está trabajando de momento con lo que pueden hacer, que son cruces unilaterales. No pueden trabajar en la en esto de cruzar muchos genes, porque no se han dado la respuesta. Y en mi opinión, creo que la vida es mucho más compleja que lo que se puede llegar a hacer en un laboratorio. Y por lo tanto, el tiempo nos dará alguna respuesta. Si la ética finalmente influye en que eso lo podamos aplicar. Porque de momento no sabemos lo que puede pasar con un gen modificado genéticamente que por error a un becario se le escape en un laboratorio. ¿Qué puede ocurrir? ¿Quién no nos dice que esto nos haya ocurrido? Puede ocurrir, si es que somos humanos, si es que estamos jugando los dados. Y no deberíamos de realizar ese juego tan peligroso. Que la vida nos esté llevando ahí porque quien maneja estos hilos pues esté generando esas fuentes de trabajo, esas fuentes de aplicación, y que luego lo quieran llevar al ámbito de la agricultura, porque ojo, son biotecnólogas que han trabajado en otras modificaciones genéticas. Lo que pasa que ¿cuál es la preocupación? Las mascarillas y las lechugas, ¿no? La preocupación es tener alimentos para la población mundial. Eso es lo que tenemos ahí. Pues se focalizan, pues estos resultados que han sido aquí pueden llegar a aplicarse en otros sectores. Mucho tendremos que ver también de cómo evolucionan las cosas. Cuando además, ¿qué coste energético tiene todo eso? Muy alto. Cuando una agricultura ecológica es mucho más básica, la acción-reacción la tenemos en corto plazo y los resultados posiblemente sean de mayor aplicación a un número más grande de población. ¿Por qué? Porque los recursos naturales que van a tener en determinadas zonas, en lo local, vayan a tener una respuesta mucho más lógica que no la dependencia biotecnológica de todo lo que se está generando en laboratorios. Insisto que es mi opinión, que si esto sale por ahí, pues mira, la Raigón está diciendo, pues es mi opinión personal, y ya está, y ya está. Bueno, Lola, yo creo que estuviste ayer cuando apuntaba María Eugenia, o no sé si llegaste un poquito después, pero bueno, cuando se apuntaba lo que venía desde Europa con el acuerdo de la granja a la mesa, que lo hizo muy rápido la pobre María Eugenia y tal, pero creo que matizó bastante bien. Y una de las cosas es que se va a apoyar, aparte del tipo de agricultura, la agricultura ecológica y tal, pero también decía que viene un apoyo firme a la tecnología, y me imagino que esa tecnología será la tecnificación de la agricultura. A mí se me ocurre escenarios, por imaginar, se me ocurren escenarios muy perversos, aunque también se me ocurren escenarios muy bondadosos. Pero desde el punto de vista de calidad alimentaria, ¿qué supondría eso? Yo te he visto que lo has apuntado ahí en un principio, ¿no? Por ejemplo, el hacer tanto procesado y tal, pues eso mismo nos lo vamos a llevar ya a los campos, ya como al 100%, ¿no? ¿Qué opinión? Bueno, no escuché a María Eugenia, es cierto que llegamos más tarde y
pero sí que conozco la iniciativa europea, sí que conozco lo que se ha publicado y por lo menos por el interés que tenemos en estas cosas, pues vamos siguiendo un poco cuáles son las políticas que vienen desde Europa. Yo creo que estamos ahora mismo en la línea de... Ojo que... bueno, también ha sido otra de las cosas que habéis comentado tanto Ángel como tú, ¿no? Ojo, a ver qué es lo que va a pasar, cómo se van a reproducir los modelos futuros. ¿Por qué? Porque es verdad que entre la población se están generando inquietudes que son una realidad, que puedan tener el 5, el 6, el 10%, pero que lo que les está preocupando es que son tendencias crecientes, es decir, que todavía no han llegado al nivel asintótico para decir esto se ha estabilizado en un nivel de población del tantos %. Y eso es lo que no están viendo. Y como no lo están viendo, pues tienen que actuar con esos rangos, porque de alguna manera todos esos son votos. Y ya está, y ya está. Es verdad, es que es verdad. No, lo podría decir de otra manera, pero no me saldría, no me saldría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, fijaos, una cuestión real, y esto sale de los datos estadísticos de consumo. En el momento actual, el consumidor español, y ahora me he acordado que no te he dado respuesta a la segunda pregunta de qué hacemos con los mercados de proximidad y cómo los tenemos. El consumidor español ecológico es una persona casada con un hijo o una hija de pequeña edad que está muy preocupado por el futuro de su descendencia y sobre todo por la alimentación de la descendencia, con una edad, no sé si lo he dicho, pero de unos 35 años, y que es consumidor ecológico. 35 años significa que todavía le queda una carrera de consumidor tremenda y que además va a proyectar su tendencia en el consumo a su generación, a su descendencia, que está preocupado también por el medio ambiente y que por lo tanto su tendencia de consumo la da en ese ámbito. Como digo, toda esta trayectoria que queda para ser un consumidor estable, pues es mucho lo que queda por determinar. Entonces, tienen que dar respuesta a ese grupo de población que son una franja de votos que todavía no saben lo que significa. Pero por otro lado está la presión. Es que Bruselas es un lobby. Bruselas funciona ante las presiones de las empresas que tienen determinados intereses, que cotizan en bolsa, que tienen pues los mangos bien cogidos. Y por lo tanto, si Bruselas se convierte en eso, tenemos que dar cabida a esto que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero tenemos que dar cabida mucho más a esto que es lo que me está presionando en el momento actual. Y que sé lo que significa. Entonces de ahí viene ese juego que a mí me parece peligroso, porque para que estos lleguen a estos, vamos a jugar a políticas que vamos a tener un incremento de la producción ecológica de la mano de la tecnología que va a ayudar al desarrollo. Mirad, hace 20, 25 años, cuando empezamos con la agricultura ecológica, nos faltaban herramientas desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque nos faltaba investigación. Agricultura, ganadería, significa territorio y por lo tanto son modelos que tienen respuestas territoriales y locales. No es lo mismo la agricultura y la ganadería ecológica que se haga aquí que la que se puede hacer en el Levante español. Y por lo tanto, esos trabajos tenían que venir de la investigación, algunos trasladables, lógicamente, pero otros muy locales. Hoy en día
afortunadamente y gracias al esfuerzo de mucho trabajo en investigación, tenemos herramientas técnicas. Sabemos cómo responden los suelos, que es nuestra máxima preocupación en agricultura ecológica. Sabemos cómo realizar esta aplicación. Las empresas que también se han puesto la maquinaria han desarrollado también determinadas herramientas para ser sustitutivas y aplicables a la agricultura ecológica. Es decir, que desde el punto de vista técnico hemos avanzado mucho para llegar a tener por lo menos algunas respuestas ante la producción. ¿Por qué invertir más en tecnología? ¿Qué tecnología queremos inventar más? Habrá que planteárselo. O habrá también que presionar al que tenga la responsabilidad política de decir, pero ¿qué es lo que quieres investigar más? ¿Me quieres poner ya el chip aquí? Porque a los animales ya se los han puesto. El siguiente paso es que nos lo pongan a nosotros, ¿no? Yo qué sé. O ¿cómo vamos a construir el modelo de agricultura y de ganadería y de transformación de alimentos? Basado en las máquinas y en una energía que está limitada y que ya está cuantificada por los problemas planetarios. Habrá que construir redes y plantear seriamente qué es lo que queremos. Y si hace falta hacer de lobby, yo qué sé, mandamos al Ángel allí a Bruselas. Mañana mismo lo mandamos allí a presionar. Pero yo qué sé, lo veo bien porque está en el discurso, cosa que hace 20 años esto no estaba en el discurso, ni muchísimo menos. Está bien, pero a mí me falta mucho de creérmelo, porque lo que sí veo es que el lobby está ahí y los lobbies son otros, muy diferentes. Pero bueno, aquí no se rinde nadie, ¿eh? Aquí no se rinde nadie. Ahí estamos, en la lucha. Bueno, pues como siempre agradecerte, Lola, tu generosidad, tu capacidad también para hilar, ¿no? Y también hacer un análisis de ecología política que lo hace divinamente, aunque no lo llames así, pero vamos, es de libro, ¿no? Y es muy esclarecedor, la verdad. Quizás para dar también paso un poquito, ir avanzando hacia la siguiente mesa, porque estamos aquí experiencia, plantear una reflexión para la siguiente parte, tiene que ver con circuitos cortos y demás, pero quisiera también saber tu reflexión. A mí me preocupa fundamentalmente, y creo que lo de las acupunturas trata de abordar esta problemática, es la escisión, la bifurcación a la que nos induce el poder para seguir gobernando sistemas agroalimentarios insustentables, inviables, injustos, etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte del consumo, lo que tú has dicho, una dualización, fruto también de la crisis económica, en el que se establezca una clase preferente, un 20 o un 30% con acceso a un nicho de mercado de alimentos saludables, y por otra parte de todo ese mogollón que la Unión Europea dice, lo va a llamar seguridad alimentaria, ¿no? Que lleguen kilocalorías de cualquier tipo, ¿no? Y ahí la responsabilidad que tenemos en los circuitos de agroecología para tejer esos circuitos cortos, y hay un gran problema que se llama distribución y logística cuando vamos ahí, ¿no? Porque al final sabemos producir en el territorio, pero qué difícil, qué armas tienen. Entonces me preocupa mucho esa escisión por el lado del consumo, y que nosotros y nosotras podamos contribuir, porque de alguna manera a veces hasta contribuimos, ¿no? En el sentido de buscar esos nichos de mercado, porque hay que sobrevivir, es un mayor diferencial de precio, y te vas, como no quieras, te va como la orilla, ¿no? Como no remes para el otro lado, al final acabas en la orilla esta, ¿no? Y para esto estamos en esta jornada, ¿no? Y la segunda reflexión es sobre el tema de la producción, que ya vimos un poquito ayer, de nuevo esa escisión entre el convencional forzoso, que insiste en el morir matando, monocultivo y tal, pero porque no tiene otra estrategia, lo hemos comentado ayer con la intervención de uno de los agricultores lúcidos en convencional que estuvieron ayer, que era Herminio, no tienen otras herramientas, acompañamiento, referencia. Entonces el peligro
que todo el tema de la agricultura ecológica se vea como una imposición de la Unión Europea para favorecer a un núcleo de privilegiados y privilegiadas que se han optado por esa forma de manejo, frente a un grueso de la población agraria, el mundo rural, que trata de subsistir entre esos embates. Digo, estoy proponiendo cuál puede ser un marco de decisión en el que... Y ahí la palabra clave también es articulación y territorio, ¿no? O sea, verlo como un problema territorial y tratar de incluir cada vez más a este sector convencional. Pero a mí me preocupa porque, aunque vamos creciendo en porcentaje, si no evitamos, tanto en el consumo como en la producción, esas excisiones, y eso tiene que ver con los movimientos de base que hagamos nosotros y nosotras aquí también, pues podemos estar tirándonos piedras a nuestro tejado hablando de agroecología. Sí, 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 sin duda, sin duda. Coincido. Era reflexión, no era pregunta, es para sentir. Sí, 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 sin duda. Tenemos una pregunta por internet. Claro, claro. Es Pilar Galindo, que primero quiere felicitarte por el libro de nutrición ecológica. Dice que es un avance para la población que puede encontrar respuestas de las ventajas nutricionales y ambientales de la alimentación ecológica. Y como pregunta dice, ¿cómo avanzar en las escuelas en la transición a la alimentación ecológica y educar a los educadores? Vale, Pilar, buenos días, compañera. Ahí estamos en la lucha y en la resistencia. A ver, creo que educar a los niños, a los educadores, no puede generarse de forma aislada, porque ya hemos visto todas las interacciones que tenemos de forma social. Entonces, la educación se tiene que realizar en el mismo plano. Tenemos que educar a padres porque si un niño come un plástico de esos que hemos visto al inicio, es porque el padre se lo está ofreciendo. El niño, la primera prueba que tiene de un alimento es porque viene de un adulto. Entonces, en el mismo plano tenemos que educar a padres, a niños, a educadores, a los directivos incluso de los colegios, que ella sabe que es importante porque hemos trabajado en algunos cursos con las cocineras, los directivos, y es importante que hayan alineaciones en la misma medida para cada uno de los colectivos que conformamos toda esta red de consumo. Y es verdad que los niños son una parte esencial porque son esponjas y en ese momento están recibiendo todo lo que viene de exterior, pero lo que hay que hacer es que esa esponja que es el niño también se convierta en filtro, un filtro que haga que ante el envoltorio con algo de bollería y la manzana, el niño diga, no, la manzana, ¿cómo voy a comer esto? Esto no, pues esa tiene que ser la línea, educar en el mismo plano a todos los que estamos en este sector, incluso a consumidores de forma general, y hacer que el niño no solamente sea una esponja, sino un filtro. ¿Y cómo se hace eso? Pues de momento con mucha voluntad. Tenemos que poner mucha voluntad de nuestra parte en todos los campos, porque creo que confiar en determinadas gobernanzas va a ser difícil. Entonces, a través de las pequeñas redes que ya comentaba Ángel, de los trabajos en común, intentar insertar allá donde podamos y crear el espacio. Una vez creado el espacio, se ha generado la necesidad. Y entonces de ahí ya no se sale. Ayer creo que Pía, la ganadera que vino, lo dijo, es que yo pasé a ser ganadera ecológica y ahora ya no veo que haya una vuelta atrás. Y eso es así. El que realiza el cambio de consumo, cambio en productivo, luego ya no ves la vuelta atrás. Porque dicen, no,
pero si aquí es que estoy fenomenal, si es donde quiero estar. Entonces, trabajoso. También estaría bien empezar por nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por las tendencias, los pequeños pecados que luego se convierten en grandes pecados, ¿no? Y cositas así. Entonces, empezar por la reflexión personal y llegar al núcleo de acción más inmediato. A mí con mi madre me costó, bueno, ni os lo cuento, ni os lo cuento. Y la tenía de forma directa. Ella prefería su Arguiñano de toda la vida. Y hasta que Arguiñano no decía cosas así, no, mamá, eso te lo estoy diciendo yo hace tanto. Bueno, pues mira, Arguiñano ya coincide contigo. Pues es lo que tenemos. Así era, así era. Pero bueno, hay que trabajar y hay que hacerlo, ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo creo que se me escucha. Es que así sale y lo escuchan las personas que están en internet. Sí, hola, estoy también muy agradecida de que esté aquí, nos está enseñando mucho. Yo como ganadera quería hacerle la pregunta porque he sido ganadera durante muchos años, pero a mi explotación lo único que iba siempre eran las empresas de pienso, siempre compuestos. Entonces, viéndole hablar así, de esta forma, creo que por parte a los ganaderos nos deberían de enseñar también, en cierto modo, que no existen solamente ese tipo de empresas en las que nos hacen pues, producir y producir. Cuando yo creo que, por ejemplo, mis animales eran cabras y nos hacían pues, tener que las cabras tuvieran 2-3 litros de leche. Creo que es ridículo ahora, en otros momentos en los que estoy viviendo, porque si realmente una cabra diera 1 litro de leche, la castigarías menos, claro, siempre y cuando ese litro no lo pagaran como se debe de pagar ese litro. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene que solamente nos enseñen a estar haciendo eso? Porque a los ganaderos nos han estado educando de forma diferente a lo que estamos hablando ahora mismo. Sí. Bueno, no solamente a los ganaderos, también a los agricultores, que lo que primaba era la producción, la rentabilidad, y además, rentabilidad y producción, ¿para qué? Si luego el desperdicio alimentario es tremendo, o que la leche tenga que acabar, o parte de la leche tenga que acabar en proteína para introducir en una hamburguesa. Es que es de locos, es que eso es la ilógica que decía que no puede tener la alimentación en su conjunto. Es verdad que cuando Pilar formulaba la pregunta de la formación, también falta la formación para los técnicos. Y siempre hemos dicho, agricultura tiene que venir de la mano de ganadería. No se entiende la agricultura si no hay ganaderos en el medio. La ganadería, pues si la agricultura ya estaba en crisis, la ganadería, tú lo sabes bien, todo lo que ha sufrido, lo que estáis sufriendo ahora. Hay que realizar también el cambio, hay que ir a modelos donde el bienestar animal sea algo que fluya de forma natural en el modelo ganadero, que las producciones que se tengan sean las adecuadas y que evidentemente el coste que va a tener eso pues sea el adecuado. Y ahí ya quiero involucrarnos a todos como consumidores. Vamos a tener que diferenciar muy bien entre precio y valor. Porque si yo quiero 1 litro de leche, quiero 1 litro de leche. No quiero 0,65. Quiero 1 litro de leche. Y eso es un valor, eso es un precio. Y se nos ha marcado y se nos ha insistido tanto en alimentos baratos. Hay un estudio genial, pero genial, un estudio, por supuesto en inglés, de todos estos que tienen un alto impacto, en el cual se hace una reflexión interesante con el tema del precio y de la calidad. Y es que está comprobadísimo que los alimentos de bajo coste no son alimentos de calidad. Incluyendo en calidad, pues, todas esas cuestiones que hemos visto, calidad organoléptica, calidad nutricional, no son alimentos de calidad. Por lo tanto, habrá también que educar
en que lo que queremos son alimentos con valor, no con determinado precio. Y eso va a haber también que hacer una lucha. Una cosa os digo, durante el periodo de confinamiento, el consumo de alimentos ecológicos se incrementó mucho en todos los territorios. ¿Qué ha pasado? Un cambio de prioridades. Hemos pensado que ante esta crisis impuesta, ¿qué es mi prioridad? Mi salud y la de mi entorno. Vamos a comer sano. Cuando las prioridades, pues hace un año estaban en a ver qué vestido me compro, o a ver si hacemos un viaje a la luna. Pues están cambiando las prioridades, y en ese cambio de prioridades es donde vamos a tener que poner en valor los alimentos, no darle un precio, que el precio ni lo pones tú como ganadera, ni lo pone quien te compre la leche, lo pone otro, es el mercado, el mercado, el que cotiza en bolsa, el que hace, el que juega, y eso no puede ser. Vamos a establecer ese precio que tú te mereces por poner en valor la ganadería, por ser mujer, por estar en un entorno rural, por mantener el territorio, manteniéndolo, y yo tengo que pagar eso que tú pones en valor. Ojalá lo consigamos. A ver. Claro. Bueno, Lola, muchas gracias de nuevo. De nada. Vamos a cerrar ya la intervención de Lola. Espero que hayáis tomado apuntes, porque ahora haremos algo así un poco participativo entre todos y todas, que sabemos que venís de experiencias también de huertas, de grupos de consumo y demás. Mamen y Ángel nos dinamizarán un poco para ver un poco desde las experiencias, desde el consumo, desde toda la cadena alimentaria, pues qué retos tenemos, cómo nos podemos organizar, cómo podemos tejer esas redes tan necesarias, ¿no? Desde la base, para que no nos aplasten desde arriba, ¿no? Y nada, haremos una pequeña pausa. También invitamos a Lola, tenemos a Manolo también, un compañero aquí excepcional, y bueno, a Renato también, que ha venido aquí a visitarnos. Y nada, entre todas y todas después haremos así algo un poco más dinámico, ¿vale? Entonces nada, 5 minutillos y muchas gracias, Lola, un aplauso.